hermoso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. 9:30. Seguimos en el rumbo de la mañana, el rumbo del país. Y a las 9:30 de la mañana es la hora de la voz comprometida con la verdad. La voz que no se queda con lo obvio. La voz de Domingo Páez. Gracias, Francis. Miren, comenzando el gobierno muy temprano, me puse a analizar el perfil del gobierno y llegué a la conclusión, por su composición, que era un gobierno típicamente empresarial. A la gente del PRM no le gustó que yo dijera eso. Ni siquiera tenía el ánimo de molestar. Tenía el ánimo de ayudar a la gente a que comprendiera la naturaleza del gobierno que había elegido y supiera qué atenerse. Los anuncios de los propósitos del gobierno y las acciones del gobierno consolidaron la fortaleza de esa conclusión. La alianza público-privada, el freno para que se incorporaran militantes políticos a la organización, al Estado, que ha terminado en una crisis con el Partido Revolucionario Moderno, la incorporación de cuadros del empresariado al gobierno y algunas medidas que frenaban sólidamente el accionar de los políticos en el gobierno. Saludo a Ana Robles, que me ayudó con un tema ahí de salud recientemente. Estas acciones del gobierno fueron consolidando en el criterio social el descubrimiento que hicimos temprano de su naturaleza empresarial. Pero hay otras acciones muy positivas para la sociedad dominicana que también consolidaron esa definición de su perfil. Lo primero es que el gobierno no ha adoptado una sola medida que afecte al empresariado, que toque los privilegios del empresariado nacional. Nosotros estamos sufriendo la ansiedad terrible del saqueo que se ejecuta a través del sistema de seguridad social contra la población y el trabajador, al punto de que la impunidad que rodea a las AFP le permite violar hasta el derecho de propiedad, que en el sistema capitalista es sagrado, y lo viola con la complicidad de la superintendencia que está llamada a regular la acción de las AFP. Y lo propio ocurre con las ARS. Tanto la AFP como las ARS han incrementado su agresividad para saquearle los recursos al afiliado del sistema de seguridad social. En el caso de la AFP, así de manera depravada se roba los cuartos de la gente. Y la Superintendencia de Pensiones todavía no ha emitido la primera declaración impugnando esa conducta de la AFP. Lo de la ARS, ahí está, la Superintendencia de Salud, simple y llanamente como una estructura consumidora de salario. No hace más que eso. Pero hay algo positivo que ha beneficiado a la sociedad como consecuencia de este gobierno empresarial, y es que hemos recuperado rápido la economía, porque como es un gobierno empresarial, le otorga máxima importancia a la recuperación de la actividad
económica, porque es la esencia de la existencia del empresariado. Y lo ha recuperado porque este gobierno, y en eso ha superado a la mayoría de los gobiernos o a todos los gobiernos de América Latina, ha hecho una labor para enfrentar la pandemia titánica, no ha descuidado, no ha escatimado recursos para la compra de vacunas, lo ha hecho eficiente y rápidamente, porque el empresariado necesitaba que se activara la economía y que se recuperara la estabilidad. Un mercado no puede operar con las restricciones que implica una pandemia. Y eso ha beneficiado grandemente al país, la naturaleza, en ese aspecto, la naturaleza empresarial de este gobierno. Pero estamos camino a otro acto que va a beneficiar a la sociedad como consecuencia de la naturaleza empresarial de este gobierno. Pero antes, yo quiero referir uno importantísimo. Este gobierno empresarial ha reducido la impunidad de que disfrutaban los políticos frente a la depredación de los fondos públicos. Y eso ha implicado que este gobierno empresarial le entregara el Ministerio Público a 3 personas que no tenían compromiso con el entramado de corrupción de los partidos políticos y han ido a parar a la cárcel una cantidad significativa de políticos o de gente protegida por políticos que se pensaba que nunca podrían llegar a un penal. Ese ha sido un beneficio del gobierno empresarial de Luis Abinader, porque a lo que nos tenían acostumbrados los gobiernos puramente partidarios era a garantizarse impunidad unívoca frente a la depredación de los fondos públicos por parte de los políticos. Y en este momento estamos asistiendo a otro aporte del gobierno empresarial a la sociedad dominicana. Como consecuencia de la existencia de un gobierno empresarial que le puso en manos del empresariado, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, están llegando a los medios de comunicación los privilegios de que disfrutaban los congresistas con absoluta impunidad política. Jochi Vicente es un cuadro del empresariado, como lo es Andy Dawager, que es un cuadro del empresariado, como lo es Jaime Aristide Cuder, que es un cuadro del empresariado, como lo es Kirsi Jaques, que es un cuadro del empresariado, y otros, algunos que aspiran a convertirse en cuadros del empresariado, como el hijo de mi amigo Felucho Jiménez, Juan Ariel Jiménez, y otras brillantes mujeres que son cuadros del empresariado. Pues Luis Abinader colocó varios cuadros del empresariado en su gobierno como consecuencia de la naturaleza empresarial de su gobierno. Y entre ellos estuvo Jochi Vicente. Jochi Vicente es el ministro de Hacienda de la que depende impuestos internos, de que depende aduana, de que dependen las estructuras que manejan posibilidades de privilegio para los políticos. Y los privilegios de exenciones impositivas para los legisladores pasan por Haciendas, por la Dirección de Exoneraciones de Hacienda. Por tanto, ellos tienen informaciones privilegiadas sobre las exenciones de las que disfrutan los legisladores. Y en ese tenor agarraron, hicieron públicas los beneficios de los legisladores. Esto se mezcló con un reportaje de investigación que hizo Alicia Ortega sobre el barrilito de los senadores, que se lo hace a los senadores, pero Alicia no publica los beneficios de los empresarios. ¿Por qué? Porque no le va a llegar publicidad a su programa.
Y como no le va a llegar, ella nada más publica y la gente consume morbosamente eso, aquellas cosas que están vinculadas a las inconductas de los políticos. Porque aquí simula mucha gente combate a la corrupción. Y entre los que más simulan combate a la corrupción están los llamados periodistas de investigación, que nada más investigan a los políticos porque la gente lo consume morbosamente, pero no investigan a los empresarios. Ahora bien, en este caso, Hacienda le da las informaciones sobre las exenciones de los legisladores, pero los legisladores tienen allá en los archivos todas las leyes que definen exenciones para los empresarios. Y así se da este debate interesantísimo que ayudará a la sociedad dominicana a tener el criterio claro de quiénes son los verdaderos depredadores. Porque el periodismo de investigación nada más ponía a los depredadores políticos, pero ahora los senadores están poniendo a los depredadores empresariales. Y este debate se da como consecuencia de la incorporación de Abinader de cuadros empresariales al gobierno, que antes no podían atacar directamente a los políticos porque carecían de las informaciones, pero ahora sí la tienen y están atacando de frente a los senadores. Y los senadores le están sacando los privilegios depredadores de los empresarios y los empresarios están sacando los privilegios depredadores de los políticos. Que eso no lo hacía el periodismo de investigación. Por eso la gente nada más creía que los ladrones eran los políticos, que era verdad, en su mayoría, que era verdad, porque los únicos que ponía el periodismo de investigación en la mira pública eran los políticos y tapaban a los empresarios, le garantizaban impunidad a los empresarios. De tal suerte que este gobierno empresarial ha permitido que se desarrolle un debate entre los depredadores políticos y los depredadores empresariales, que no lo había permitido la prensa nacional, porque hacía solamente informaciones sesgadas, presentaba datos sesgados sobre la depredación y la corrupción. Por primera vez en la sociedad dominicana se pone en la misma dimensión lo que hacen los políticos en corrupción y lo que hacen los empresarios en corrupción. Las élites políticas y las élites empresariales en República Dominicana han sometido a la sociedad dominicana al más terrible de los saqueos, a la más terrible de la depredación, a la más terrible de la corrupción. Rumbo de la mañana. El rumbo